Buen día, nosotros somos el equipo 4 de la materia de Seminario de Capital Humano del grupo JU. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el día de hoy vamos a llevar nuestro producto integrador de aprendizaje, el cual es basado en una investigación a la función, en este caso, de reclutamiento y selección dentro de la empresa Navistar International. Mi nombre es Mayra Naimata Guerrero. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Ismael Torres Soto. Buen día, mi nombre es Heidi Alvarado González. Buen día, mi nombre es Saúl Nazario Medina. Buen día, mi nombre es Rodríguez Garza. Buen día, mi nombre es Christopher Jiménez Castillo. Y vamos a dar inicio a esta investigación. Mi nombre es Melissa Sáenz, soy especialista de reclutamiento y selección de la empresa Navistar International. Y pues estoy a su disposición, chicos, lo que quieran preguntar, lo que quieran saber del área, de la empresa. Aquí estoy para contestar todas sus dudas y preguntas. Estás en mute. Ya. Primero nos presentamos. Nosotros somos, el equipo 4 de la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Estamos llevando lo que es la materia de Seminario de Capital Humano en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y iniciando con este proyecto, el cual pues es una investigación enfocada en la función del reclutamiento y selección. En este caso, pues decidimos enfocarlo dentro de la empresa de Navistar. Y si nos permite, podemos dar comienzo a lo que es a la entrevista. Sí, adelante. La primera pregunta es que si nos pudiera por ahí comentar un poco qué es lo que hace esta empresa, a qué se dedica a Navistar, cuál es su principal giro. Sí, nosotros somos una empresa de giro automotriz, Navistar International. Nos encargamos del ensamble de trailers y tractocamiones. En la empresa tenemos muchos proveedores, traen las piezas de este tráiler y en las líneas de producción se va ensamblando cada pieza del tráiler hasta que sale rodando, y ya el tráiler se va primero a un área de patios para que sea revisado, que no le falte nada, que no tenga ninguna falla, pruebas de velocidad, etcétera, y ya de ahí se puede ir con el cliente. La mayoría de nuestros clientes son extranjeros, entonces la mayoría de nuestros trailers van para el extranjero, más que nada para el área del área. Bueno, enfocándonos un poco dentro del área que mencionaba al principio, dentro del área de reclutamiento, ¿cuál cree que es el principal beneficio de esta función para la organización? Yo creo que sería el brindar las oportunidades a las personas de poder tener trabajo en la organización, de poder desarrollarlos dentro de la empresa, y también brindar esta oportunidad a la empresa a que siga creciendo, a que se siga desarrollando la organización para generar más oportunidades de trabajo. Muy bien. ¿Y cómo considera que impacta el proceso mismo en la organización? Pues es una parte muy fundamental porque nos ayuda a atraer al mejor talento que podamos encontrar en el mercado, y de esta manera, como les comentaba, pues que la organización siga creciendo, ¿no? Y siga dándonos más oportunidades a nosotros. La siguiente pregunta es si el proceso de reclutamiento dentro de Navistar se realiza de manera interna o externa, y cuál es el que consideran más importante y por qué. Se manejan los dos, se maneja tanto interno como externo.
En interno nosotros normalmente lanzamos un formato de job posting, le llamamos nosotros. En este formato de job posting viene toda la información de las vacantes o las posiciones que nosotros tenemos activas y se lanza internamente en la empresa para que todos nuestros empleados de la organización puedan darse como cuenta de las vacantes que tenemos activas, que se puedan postear y hacer este proceso de reclutamiento. De esta manera nosotros nos encargamos de que nuestros mismos empleados de la organización puedan crecer y desarrollarse. Tenemos empleados que empezaron desde practicantes, fueron creciendo poco a poco y ahorita ya están en posiciones de coordinación. Incluso hay gente que empezó desde practicante que ya lleva 20 años en la empresa. La empresa se fundó en 1997, entonces ya lleva más de 20 años en la empresa y ahorita ya son gerentes. Entonces, sí, el crear un proceso de reclutamiento interno nos ha ayudado mucho a que nuestros mismos empleados se vayan desarrollando, vayan creciendo, vayan aprendiendo y pues estén en donde están ahorita, ¿no? Y el externo nos ayuda a toda esa gente que está fuera de nuestra empresa, que está en otras empresas, traiga esa experiencia que ha hecho en las otras organizaciones, porque no es lo mismo, por ejemplo, trabajar en una alimenticia, en un sector alimenticio, que en un sector automotriz. Entonces, nosotros jalar gente de otro tipo de ramas, de otro tipo de organizaciones, donde se maneja una diferente cultura, donde tienen procesos diferentes, hace que los puedan aplicar acá con nosotros y eso le beneficia a la empresa. ¿Sí? Porque entonces acá nosotros aprendemos nuevas cosas, manejamos las cosas de una manera diferente, hacemos mejoras continuas y eso nos ayuda a crecer como organización. Entonces, si ustedes me preguntan cuál considero más importante, las dos. O sea, van de la mano. Una nos ayuda a que la organización crezca, a traer nuevas oportunidades, nueva cultura, y la otra a que nuestros mismos empleados vayan creciendo y no se queden estancados en donde mismo. Muchas gracias. Seguimos con mi siguiente compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, licenciada. Hola, Jesús. Torres, y voy a seguir con estas preguntas, ¿verdad? Bueno, lo que yo quería preguntar es, como parte del reclutamiento externo, ¿qué herramientas se utilizan? ¿Y considera usted que son necesarias para la función? Un ejemplo, pues ya ve que anteriormente, o creo que actualmente aún se sigue usando los anuncios en las revistas, periódicos, los convenios con escuelas y demás. Sí, de hecho, en Navistar hemos utilizado infinidad de atracción de talentos, de medios de atracción de talentos, principalmente, y la que ahorita está funcionando, y ustedes no me van a dejar mentir, las redes sociales, Facebook. O sea, publicar las vacantes en Facebook nos ha ayudado mucho a atraer personal a la empresa. También utilizamos LinkedIn, utilizamos OCC, que son para postularse por internet. Tenemos también el periódico, hemos manejado publicaciones por televisión, publicaciones por radio, los MUPIs son las publicaciones que están en las paradas del metro, los anuncios que están en las paradas del metro, del metro y de los camiones. Esos son los MUPIs que también los hemos utilizado. Las vallas móviles, el perifoneo, que pasen por las cuadras perifoneando las vacantes, murales en las avenidas, anuncios publicitarios en las avenidas como la carretera Laredo. Ahí también hemos estado posicionados para anunciar nuestras vacantes. En el metro, dentro de lo que es el tren del metro,
Ya ven que hay anuncios arriba, ahí también hemos salido. Nosotros estamos de cuenta que en donde sea, en donde nos digan, aquí hay oportunidad de postularse, ahí nos hemos postulado. Y sí, la verdad nos ha ayudado bastante a atraer mucha gente. Hemos tenido aumentos de producción. Mayra no me dejará mentir, nos estuvo apoyando en esa parte, en donde necesitábamos 100 personas, 50 personas por semana operativas. ¿Y de dónde vas a sacar diariamente el número para que a la semana puedan contratar? Pues tienes que publicar en todos los medios, ¿no? Y eso nos ha ayudado. Tenemos contacto con las universidades también, que son las que nos ayudan a poder reclutar a los practicantes, que nosotros como organización le damos oportunidad a los estudiantes para que vayan agarrando experiencia, se vayan formando y poco a poco vayan creciendo. Yo, por ejemplo, fui una de ellas. Yo ya llevo 5 años en la empresa, empecé como practicante, pues ahí andamos todavía. Sí, no hay que quitarle mérito a las prácticas, digo, ahí si uno hace desde ahí, digo, cuenta como historial para la empresa y pues como un gran ejemplo usted, pues ahí tenemos el ejemplo de 5 años ya laborando en esta, no, como nos comenta. Licenciada, también le quería preguntar, a su punto de vista, ¿cómo considera el mercado actualmente? Híjole, esa pregunta está muy difícil. ¿Cómo lo considero? Fíjate que actualmente el talento que yo he podido observar en el mercado, mira, conforme pasan los años, cambia. Año tras año va cambiando el mercado laboral de talentos. Y actualmente siento que es un mercado que está ya más enfocado como en la era digital y en la era de todo en línea y procesos más como automatizados, por así decirlo. Ya nos toca ver muchas personas que están muy enfocados, incluso las empresas están tratando ya de enfocarse mucho en lo que es la industria 4.0, que es todos los procesos o los mecanismos que se utilizan dentro de las empresas que sean más tecnológicas, más digitales, más automatizadas, ¿no? Entonces, sí es un mercado de talentos que ha cambiado mucho y en el que ahorita nos estamos enfrentando, y que incluso también por otra parte nos estamos enfrentando a que actualmente las personas que apenas se quieren empezar a formar con experiencia buscan más el emprendimiento. No me dejarán mentir. O sea, antes, por ejemplo, lo que se buscaba mucho era generar experiencia, trabajar en una organización, tener un trabajo estable, y ahorita no, ahorita ya cambió y las personas lo que quieren es ser su propio jefe, tener su propio negocio, y jala, funciona, claro. Tienes que hacer mucho tienes que esforzarte demasiado para poder llegar y cumplir eso, pero se puede, y si quieres, claro que puedes, pero sí es un mercado de talentos que ha cambiado bastante. Sí, tiene razón. Hoy en día, bueno, como usted lo menciona, digo, en mi punto de vista, pues somos un poquito más aventados en querer experimentar ese emprendimiento y todo, pero digo, siendo honestos, pues en cualquier lado nos pedirán y tenemos que saber qué hacer para emprender. Yo, en mi punto de vista, yo creo que empezar como practicante o empezar en algún lugar no viene de más. Y bueno, licenciada, también le quería preguntar ¿qué cambios en materia laboral ha visto usted en los procesos de reclutamiento y selección hoy en día? Fíjate que, y hace rato lo comentaba con Mayra también, cuando se llegó la pandemia vimos un cambio muy drástico que no habíamos tenido en Navistar, que fue el home office. O sea, para nosotros
el home office estaba, de cuenta que cancelado. Tú decías, ¿qué es esto? Nosotros no podemos trabajar de home office y nos dedicamos a atender a la gente, a estar cerca de la gente, al servicio, ¿no? Al cliente. Entonces, cuando se llega la pandemia es un vete a la casa. Vete a la casa y llévate la computadora y desde allá tienes que estar trabajando y dando con los objetivos, ¿no? Porque al final nosotros tenemos un objetivo y tenemos nuestras metas, métricos mensuales y todo, y tienes que cumplirlos, ¿no? Entonces, en un principio sí fue algo difícil, fue algo que nos pegó mucho, pero tuvimos que aprender a que ahora las entrevistas ya no eran presenciales, sino en videollamada, incluso por teléfono, que ahora el expediente era en electrónico, que todo lo tenías que hacer desde la computadora, que la entrevista pues ya no tienes, antes imprimías la entrevista y ahí empezabas a escribir y todo, haz de cuenta que a la antigua, y ahorita ya no, ahorita es todo en digital. Entonces sí fue un cambio muy drástico que hubo, no nada más en el área de reclutamiento y selección, sino en toda la empresa. Pero eso nos ayudó mucho a cambiar como nuestro estilo de trabajo, a aprender nuevas formas de trabajar y a reducir tiempos, reducir costos, etcétera, ¿no? Entonces sí tuvimos ese cambio un tanto drástico. Y bendito home office. Digo, No me gusta mucho trabajar de home office, la verdad, sí prefiero estar presencial, pero tiene sus ventajas. sí, tiene, como todo, tiene ventajas y desventajas. Y Sí. bueno, licenciada, por último, quisiera preguntarle, ¿cuáles considera usted que son los factores que más influyen en el momento de la toma de decisiones al escoger y seleccionar un candidato? Para nosotros es muy importante la estabilidad laboral de la persona. Nos fijamos mucho en los motivos de salida. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener a una persona en la organización que no tiene estabilidad, porque el día de mañana pues se me va a ir, no me va a durar, no me va a cumplir con los objetivos que tenemos acá en la organización y se va a ir a otro trabajo, ¿no? Y yo lo que quiero es alguien a quien yo pueda formar, a quien yo pueda desarrollar y le pueda dar crecimiento. Motivos de salida. ¿Por qué nos fijamos en los motivos de salida? Es importante porque ahí es donde te das cuenta a lo mejor que la persona no aguanta el estrés, que la persona no trabaja bajo presión, que la persona a lo mejor es muy peleonera y por eso se la pasa renunciando o se la pasa peleándose con las mismas personas de la organización y genera pues, muchos problemas. Entonces los motivos de salida para nosotros también es como un factor importante que tenemos que revisar para conocer un poco más a la persona. La rotación, pues como les dije, nos perjudica mucho a nosotros si traemos a alguien con rotación. Nos fijamos también, claro, que en la experiencia que traiga la persona. Si yo necesito a un ingeniero de calidad, pues yo necesito a alguien que sepa de calidad, que sepa de procesos de calidad y que cuando llegue a la empresa no esté en ceros, porque si no, pues haz de cuenta que la persona no va a saber nada, no va a estar como perdida, ¿no? Y no es la idea. Claro, llevan sus capacitaciones y todo, pero pues tampoco es la idea como que aventarlos al ruedo y tampoco es beneficio para la organización. Y nos fijamos también en las habilidades y las aptitudes, las competencias que tiene la persona. Dependiendo del puesto al que vaya, son las habilidades, aptitudes y competencias que necesitamos. No es lo mismo, un ejemplo, no es lo mismo un ingeniero de calidad que un ingeniero de manufactura, ¿no? Los dos tienen
competencias diferentes, los dos tienen habilidades diferentes. Nosotros como reclutamiento debemos de conocer el puesto, las actividades, para poder saber cuáles son las competencias que yo necesito en la persona y así poder reclutarlo. Entonces también en eso nos fijamos mucho, en cómo es la persona. Sí, yo creo que ahí influye mucho las referencias, digo, el que nos puedan brindar referencias para que, vaya, saber con quién estamos tratando y muchas a quién gracias. estamos tratando. Muchas gracias, licenciada. La dejo con mis compañeros para proceder con las demás preguntas. Es Heidi, voy a dar a continuación con la entrevista. Me gustaría saber cómo es la competencia dentro del proceso de reclutamiento y de selección. Híjole, sí, diariamente nos enfrentamos a mucha competencia con otras organizaciones, tanto competencia en oportunidades laborales, porque pues todas las empresas estamos así como que todos queremos reclutar y todos queremos darles oportunidades a todos, ¿no? Entonces, a la hora de yo querer ofertar a alguien, por ejemplo, o quererle dar la oportunidad a alguien, sí nos hemos enfrentado mucho a esta competencia de, oye, es que acá me ofrecen más salario o acá me ofrecen más prestaciones. Entonces, actualmente lo que los empleados buscan o los empleados y los candidatos buscan son mucho las prestaciones. A veces sí ese es el salario, oye, pues yo necesito más salario o así, pero sí se basan más en las prestaciones, en cuáles son los beneficios que ellos van a tener, ¿no? Entonces, está un poco, sí hay como una, no es lucha, pues, ni tampoco lo voy a llamar pelea, pero sí nos hemos enfrentado o topado con este tipo de situaciones de, oye, la otra organización me robó a mi candidato, o yo no le puedo ofrecer lo mismo que le está ofreciendo la otra empresa, y ahí es en donde nosotros o perdemos o ganamos, digo, dependiendo de la situación, pero sí, diariamente nos podemos enfrentar a ese tipo de situaciones. Sí, de hecho sí me ha tocado escuchar a compañeros que hacen mención a eso, más que nada las prestaciones de que, oye, voy a tener esto y allá no me ofrece esto, y sí, te pones a pensar y sí influye bastante. También hace un momento comentaba sobre la experiencia. Quisiera saber qué habilidades, capacidades o aptitudes buscan en un candidato haciendo a un lado la experiencia. Liderazgo, negociación, toma de decisiones, aprendizaje al vuelo, aprendizaje rápido, el empuje, la proactividad, apego a normas, y te puedo dar una lista de competencias y habilidades que nosotros revisamos y analizamos al momento de estar haciendo una entrevista por competencias. Vuelvo a lo mismo que comentaba ahorita, va dependiendo del puesto, va dependiendo de la posición, de lo que nos estén pidiendo, qué es lo que vamos a pedir o no. Normalmente lo que más pedimos es el liderazgo, la toma de decisiones, la super hiper mega proactividad que deben de tener, porque somos una organización que trabajamos mucho bajo presión, sí, porque haz de cuenta que tú es buyer. Como nosotros ensamblamos trailers, tractocamiones, y ensamblamos en una línea son de 150 camiones diarios y en otra línea el doble, 300. Entonces, diario, ensamblar esa cantidad de trailers, pues trabajamos mucho bajo presión, ¿no? Entonces sí necesitamos que nuestros empleados traigan ese feeling de empuje, de proactividad, de liderazgo, de tomar decisiones ipso facto, ¿no? Entonces es en lo que más nos enfocamos, pero sí hay otras competencias dependiendo del perfil que también analizamos. Ok. Otra pregunta sería, ¿qué criterios o medidas de evaluación aplican al proceso de reclutamiento? Nosotros en particular
Tenemos 2 métricos en el área de salary, que son vacantes administrativas. Es la rotación menor a 90 días, no tener rotación a menor de 90 días, y cumplir con nuestras vacantes en menos de 21 días, ¿sí? O sea, yo debo de cerrar mi vacante en menos de 21 días o 21 días. Si yo la cubro en 22 días, ya salí en rojo, ¿sí? Si a mí un candidato se me va antes de cumplir los 90 días o los 3 meses, ya salí en rojo. Entonces, ese es el métrico que tenemos en salary. Y en el área de operativos, de reclutamiento operativo, tenemos también la rotación no menor a 90 días y el cumplir con el plan semanal que nos pide Ingeniería Industrial y Planta para contratación. Ingresar, por ejemplo, Industrial te dice, para la siguiente semana necesitas ingresar 50 personas. Si ingreso 49, ya salí en rojo. O sea, necesito ingresar los 50, si doy más, qué bueno, pero si das menos de los 50 que te está pidiendo Industrial, ya saliste en rojo. Entonces son mis métodos de cómo evaluar mi proceso de reclutamiento en la empresa. Ok. ¿Y cuáles son las bases que toman para realizar una comparación y seleccionar un talento? ¿Cómo aplican esos procesos, como lo es la descripción y análisis del puesto o las competencias que requiere la empresa? ¿Cómo comparan entre seleccionar a alguien o reclutar a alguien contra lo que ustedes tienen? Ok. ¿Qué es lo que hacemos para poder seleccionar a alguien? Uh-huh. Nosotros tenemos la descripción de puesto que ahorita les estaba mencionando. En esa descripción de puesto vienen las actividades que va a estar haciendo la persona. Entonces nosotros como reclutamiento es entrevistar a la persona, dependiendo de lo que me pida la descripción de puesto, entrevistarla por competencias. En la misma descripción de puesto te vienen las competencias. Yo como reclutamiento lo hago las entrevistas, pero también los hace el cliente. ¿Quién es mi cliente? El encargado de esta persona que me está pidiendo, ¿no? El jefe inmediato de la posición que yo estoy buscando. Entonces, ellos hacen la entrevista más técnica. Yo no la voy a hacer técnica porque al final yo no estoy en el proceso, pero mi cliente sí, el coordinador del área sí. Entonces, ellos hacen una segunda entrevista para saber si aplican ya con la experiencia técnica y yo más con la experiencia que necesito por parte de mi proceso de reclutamiento. Al final hacemos un consenso en base a las competencias, a la experiencia y a lo que vimos cada uno en la entrevista de todos mis candidatos. Hacemos el consenso y se elige a una persona que es la que mejor salió tanto en entrevista como en competencias, y a esa persona le sigues el proceso. Ok, bueno, esas serían las preguntas de mi parte y muchas gracias. A ti. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Saúl Medina. Y Hola, para Saúl. continuar con la entrevista, ¿qué métodos utiliza la organización para poder seleccionar un candidato y desempeñar dicho puesto vacante? Es decir, ¿les aplican pruebas de habilidades, simulacros, aparte de las entrevistas, exámenes psicométricos, entre otros? Sí. En las posiciones salary o administrativas no hacemos pruebas de habilidades ni simulacros ni nada. Lo que hacemos es la entrevista por competencias, que era lo que les platicaba, el consenso con el cliente y luego ya mi proceso de psicometría, exámenes médicos, investigaciones laborales, etcétera, ¿no? Pero en el área operativa, por ejemplo, contamos con vacantes de técnicos. Un ejemplo, un técnico de mantenimiento. Entonces, para este tipo de vacantes, sí hacemos pruebas de habilidades técnicas. Nosotros lo que hacemos es cito al candidato a la empresa, tiene una entrevista conmigo RH, tiene una entrevista con el cliente y el cliente te dice, ¿sabes qué? Sí cumple. Tiene la experiencia en entrevista,
pero ahora falta ingresarlo a planta para que haga las pruebas en las máquinas que va a estar utilizando en la planta, para saber si sabe utilizarlas, si les entiende, si sabe qué significan ciertos procesos, si sabe cómo se realiza, etcétera, ¿no? O sea, ya la entrevista más técnica. Entonces ingresamos al candidato, lo llevamos al área y ya se la pasa 1 o 2 horas con mi cliente o con el coordinador del área, dando rondín por toda el área donde va a estar esa persona trabajando para que le hagan sus pruebas técnicas. Si la persona pasa, entonces ya le corremos proceso de psicometría, exámenes médicos, etc. Adicional a este tipo de vacantes, se les hace un examen técnico. Son preguntas teóricas referentes a lo que van a estar haciendo en la planta. También eso se evalúa antes de que mi cliente lo entreviste. Se evalúa ese examen. Mira, sacó, es como en la uni el promedio. Sacó 70, sí, viable. Sacó 69, no me lo traigas. Entonces, como un pequeño examen que les hacemos. Si pasan ese examen, ya vienen a entrevista con el cliente. Si pasan la entrevista con el cliente, lo ingresamos a planta para que hagan estas pruebas técnicas, ¿no? Y luego ya el proceso normal. Pero solamente ese tipo de puestos se les hace como ese extra. Todas las demás es un proceso normal de entrevista por competencias, consenso y luego ya exámenes médicos, psicometría y bla, bla, bla. Ok, muchas gracias. Y bueno, como decía anteriormente, que ustedes utilizan una selección por competencias, ¿cómo lo llevan a cabo y qué beneficios son los que aporta al reclutamiento y a la selección en el área? Lo llevamos a cabo con un formato que tenemos que se le llama matriz de evaluación. En esa matriz de evaluación vienen todas las competencias que nosotros tenemos en Navistar, las competencias que calificó el cliente, las competencias que calificó el par. El par es la persona que apoyó al cliente también con las entrevistas, y vienen las competencias que le hizo RH. Se saca el promedio de lo que sacaron y la persona con mayor puntaje es el candidato seleccionado prácticamente. ¿Qué beneficios aporta? Nos ayuda, en saber cuáles son las competencias que le hacen falta a los candidatos y de esta manera poderles dar una retroalimentación para que ellos trabajen en esas competencias y en la siguiente oportunidad que tengan ya vengan preparados, ¿sí? Y que puedan ser ahora el candidato seleccionado. Y pues también aporta mucho a nosotros para saber qué es nosotros como empresa o como organización, qué es lo que necesitan nuestros empleados, ¿no? En qué áreas están fallando un poquito más y cómo podemos apoyarlos. Ok. Y bueno, ¿cuál es el tipo de entrevista que llevan a cabo en la construcción de ese proceso? Es decir, ¿utilizan entrevista totalmente estandarizada solo en preguntas dirigidas, no dirigidas? Y del tipo que llevan a cabo, ¿usted cree que esa es la más adecuada al proceso y por qué? Llevamos 2, que es la estandarizada solo en las preguntas, que es la de la entrevista por competencias. Nosotros te hacemos una pregunta y tú me tienes que responder con un ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y cuál fue el resultado? Conciso, con números, con ejemplos reales. Entonces esa es mi entrevista estandarizada solo en preguntas, pero también llevamos la no dirigida, que son preguntas abiertas para que nosotros poder conocer más al candidato, de dónde viene, cuál es la experiencia, qué es lo que busca, cuáles son sus expectativas, su objetivo, etcétera, ¿no? Que esa es como la entrevista inicial que hacemos, y ya si ves que el candidato sí es viable, es competente, sí puede competir para la vacante en la que estás reclutando, entonces ya le haces la entrevista estandarizada de preguntas, que es la de competencias. Ok, y bueno, como sabemos, dentro de estos procesos mencionados, el papel del entrevistador pues es muy importante. ¿Llevan algún método de capacitación que permita aumentar esas habilidades que le hacen falta a sus reclutadores? Me duele mucho decirte que no, pero es la realidad.
como tal, una capacitación no hay. O sea, lo que nosotros manejamos es en partner. O sea, yo que ya tengo 5 años en la posición, me agarro a poner un ejemplo a Mayra y le voy a enseñar a Mayra a entrevistar, a hacer los procesos, pero con la práctica, ¿no? O sea, Mayra va a estar pegada conmigo y ella me va a estar viendo cómo hago las entrevistas, me va a estar escuchando y después yo la voy a ir soltando poco a poco y así es como vamos a ir aprendiendo, ¿no? Realmente lo que se debería hacer es tener una capacitación real, una capacitación ya estandarizada para este tipo de situaciones, pero no la hay. Entonces lo que hacemos es, júntate conmigo, pégate conmigo y poco a poco con la práctica vas a ir aprendiendo y te voy a ir soltando actividades, te voy a ir soltando poco a poquito, cualquier duda que tengas, mira, aquí estoy al pendiente o etcétera, ¿no? Entonces así es como lo hacemos realmente. Ok, muchas gracias. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Gracias. De nada. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alicia y le voy a hacer algunas preguntas. Teníamos la pregunta que si existe algún procedimiento o herramienta dentro del área que recopile toda información relevante del puesto para ser transmitida al candidato durante la entrevista. Sí, es la descripción de puesto que les comentaba, que les he estado comentando. Esta descripción de puesto es un formato en donde viene el nombre del puesto, las actividades a realizar, cuál es la experiencia necesaria, cuáles son los conocimientos específicos que necesitamos y si necesitamos algún idioma, alguna carrera en específico, cuáles son también, ahí vienen las competencias que se necesitan para la vacante y viene a quién le va a reportar esa persona o la posición, entre otros datos más de compensaciones y más financieros, etcétera. Pero lo que nos sirve a nosotros como reclutamiento es lo que les platicaba de las actividades, los conocimientos específicos, las habilidades, aptitudes y ya. Eso es como que en lo que más nos basamos del formato de descripción de puestos y qué es lo que nosotros le damos a conocer al candidato. Ok, muy bien. Y bueno, también queremos preguntarle que en cuál de las fases de su proceso de reclutamiento es donde cuentan con mayores problemas y a qué cree que se deba. Considero que en el área de salary, en vacantes administrativas, donde no es problema, pero es como un área de oportunidad que tenemos, es la comunicación con los clientes, porque a veces nuestros clientes están muy ocupados. Entonces, para nosotros poder agendar las entrevistas con ellos o seguir el proceso a mi candidato o tratar de cerrar la vacante en menos tiempo, pues yo necesito que mi cliente me voltee a ver, ¿no? Y vea a mis candidatos y los entreviste y los atiendan, ¿no? Y muchas veces eso no pasa porque mis clientes están muy ocupados, tienen agenda muy apretada. Entonces, ahí es en donde a veces nos topamos en el chin. A mí me gustaría que ya ahorita lo pueda atender o el día de mañana lo atienda, pero mi cliente me lo va a atender hasta la siguiente semana, entonces ahí ya se me fue una semana completa, ¿no? Entonces, es un área de oportunidad que tenemos, que siempre hemos tenido, pero tratamos de trabajar en ella. Y en el área de operativo, el problema como que al que nos enfrentamos diariamente es a la rotación. Con los empleados operativos nos topamos mucho con rotación. Todos tienen 1000 trabajos, duran un día, un mes, se cambian de trabajo. Entonces, como yo les comentaba ahorita, pues para nosotros es muy importante saber que tienes estabilidad laboral, porque yo quiero que te quedes conmigo, porque yo quiero hacerte crecer y quiero desarrollarte dentro de la empresa,
pero necesito saber que tienes estabilidad, y la mayoría de las personas que van para vacantes operativas no tienen. Entonces a mí me pides semanalmente cubrirte pues 50, 100 posiciones de operarios, pero luego la mayoría me sale con rotación, pues ¿cómo le hago, no? Entonces ese es un problema al que nos enfrentamos también diariamente. Ok, muy bien. Y también, ¿cuál es el proceso que utilizan el área para realizar un análisis del entorno competitivo y con ello ofrecer una mejor oferta a los candidatos? Algo que ya nos platicaban más o menos anteriormente. Sí, mira, nosotros en la empresa tenemos un departamento que se llama compensaciones. Entonces esa área, ese departamento se encarga de analizar todas estas ofertas en el mercado, cómo están las demás empresas, cuáles son las prestaciones y poder hacer como un balance o un análisis de las otras empresas te ofrecen esto, Navistar te va a ofrecer esto, ¿no? Oye, en el mercado, ¿cómo está la posición? ¿Cuánto les están ofreciendo aproximadamente en el mercado para tal posición? Bueno, entonces nosotros les vamos a ofrecer tanto, ¿no? Entonces esta área es la encargada de analizar, de hacer sus análisis de mercado para poder sacar sus porcentajes y poder decirnos, reclutamiento. Si quieres contratar a un ingeniero de calidad, esto es lo que tengo para que le ofrezcas. Y eso está ahí, de lo mínimo y lo máximo. Y mi promedio de lo que les ofrecemos, ¿no? Entonces, en base a eso, en base a lo que nos da compensaciones, es como nosotros empezamos a reclutar. Nos basamos mucho en niveles. Las posiciones están rankeadas por niveles. Entonces, cada nivel tiene un porcentaje de salario. Entonces, ese porcentaje de salario lo revisamos con compensaciones y es cuando nos dicen, tengo esto. Tú sabes más o menos cuánto ofrecerle, dependiendo de la expectativa del candidato, cuánto es lo que gana, cuánto es lo que requiere para poderse venir con nosotros. Y ya con esa información yo voy con el área de compensaciones, porque yo no soy quien lo decide. Yo voy con el área de compensaciones a decirle, oye, gana esto, quiere esto, ¿cómo me lo puedo traer? Y ya compensaciones me da la cantidad y pues las prestaciones que tenemos en la empresa que nosotros les podemos ofrecer. Ok. De mi parte sería todo. Lo dejo con mi compañero. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucho? Sí. Ok, me presento. Mi nombre es Christopher Jiménez y ya pues para realizar la entrevista ya nomás quedan unas pequeñas preguntas. Ya vimos que ya la tenemos con muchas preguntas, pero ya vamos a acabar. No pasa nada. Bueno, continuando con la entrevista, ¿cuál consideras que son los principales retos o desafíos que enfrenta el área de recursos humanos en el proceso de reclutamiento y selección dentro de la organización? ¿Los principales retos o desafíos? Sí, que enfrenta el área de recursos humanos. Específicamente en reclutamiento. Sí. Pues nos enfrentamos mucho a lo que es la alta demanda laboral, o sea, y lo que les platicaba hace rato, la competencia que hay en el mercado con otras posiciones, tanto oportunidades de trabajo como prestaciones. Que hay empresas que ofrecen más, menos, entonces sí es como un reto o desafío a lo que como reclutamiento nos enfrentamos, y también nos enfrentamos mucho al ser como el ideal de los candidatos, ¿no? Nosotros buscamos el poder entregarle a los candidatos lo que ellos necesitan o los beneficios, más bien en darle beneficios para que él pueda estar a gusto, para que él se sienta
o pertenezca a la organización, ¿no? Que él quiera pertenecer, que él se quiera poner la camiseta, como dicen en muchas empresas. Entonces, sí hay ciertos retos, principalmente lo que es el área de oportunidades de trabajo, prestaciones, salario. Estás en mute. Gracias. ¿Ya me escucho? Sí. Ok. Ahorita que tocó los beneficios, pues bueno, la siguiente pregunta va como que enfocada en eso. Pues, ¿de qué beneficios consideras que aporta una buena gestión en el proceso de reclutamiento y selección a nivel global en las organizaciones? ¿Qué beneficios aporta reclutamiento? Aportamos el poderte reclutar a ti, organización, al mejor talento que nosotros podamos encontrar con las mejores competencias y que cumplan el perfil que necesita la organización para que la misma organización siga creciendo, siga desarrollándose y nos siga a nosotros brindando más oportunidades de trabajo, más demanda de trabajo. Ok. Y ya como último, pues, de manera personal, ¿considera que el proceso que lleva la empresa en su función de reclutamiento y selección es el adecuado? ¿O qué mejoría cree que se podrían aplicar? Sí, es el adecuado. O sea, siento que el proceso que llevamos es el adecuado. Sin embargo, sí hay cosas que pudiéramos agregar. Por ejemplo, y lo que platicábamos ahorita, la capacitación que no tenemos en el área de reclutamiento, que podríamos hacer, por ejemplo. Entonces, sí, o sea, sí es un proceso muy estandarizado. Llevamos un proceso súper estandarizado. Tenemos de un paso, el paso 2, paso 3. O sea, sí, nuestro proceso está muy completo, pero también estoy de acuerdo en que podríamos agregarle o hacer mejoras dentro de, y una de esas se me ocurre que podría ser la capacitación que nos hace falta y que nos ayudaría en un futuro que tengamos vacantes masivas y mi equipo crezca y tenga más de 5 reclutadores. Pues mis nuevos reclutadores, ¿cómo los voy a capacitar? Si yo tuviera una inducción para solamente mis reclutadores, me serviría bastante. Ok, y bueno, eso sería todo de la entrevista. No sé si Mayra tengas algo que decir. Sí, bueno, primeramente pues agradecerle el tiempo que nos ha brindado de tener esta entrevista. No sé si usted quisiera algo más que agregar. Por nuestra parte sería todo. De igual forma, pues como le comentaba, agradecemos el tiempo que nos ha prestado y que nos ha contestado estas preguntas para la realización de nuestro trabajo final. No, gracias a ustedes por elegirme a mí para poder responder todas estas preguntas y ayudarlos a ustedes a hacer este proyecto en la escuela. Échenle ganas, como ahorita dijo Jesús Torres. Sí es importante, chicos, hacer prácticas, es importante empezar desde ahorita. Yo sé que a lo mejor, bueno, sí sé que traen como otro chip actualmente de no hacer prácticas y ser emprendedores, y está bien, no digo que no, está súper bien, pero si ahorita tienen la oportunidad, chicos, de ir haciendo experiencia, de tener sus prácticas, de ir creciendo, ustedes desarrollense, ustedes sigan adelante y cualquier cosa que ocupen y dudas y todo, Mayra ya tiene mis datos, ustedes pueden buscarme, yo estoy aquí a toda disposición. Cualquier otra duda que tengan, yo aquí estoy.